Hoy vamos a dar inicio con el ciclo de conferencias en el segundo día de la Semana de las Ciencias. Esta es su segunda edición, tercera edición como semana, cuarto año que se hacen los simposios. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar acá. En primer lugar, vamos a iniciar con la charla del señor Mauricio Montero Astúa. Él es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de Costa Rica, donde también cursó estudios de maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, con énfasis en la protección de cultivos. Posteriormente realizó sus estudios doctorales en Patología Vegetal, enfocado en virus de plantas en la Universidad Estatal de Kansas. Y desde el 2012 es docente e investigador en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular en la Escuela de Agronomía. Él nos acompaña en esta primera charla titulada En búsqueda de vectores de fitoplasmas en Costa Rica. Le damos un fuerte aplauso y la más cordial bienvenida. Ok, buenos días, muchas gracias a la Facultad de Ciencias por organizar esta actividad y a todos y a todas los que van a escucharme. Bueno, como les comenté, yo les vengo a hablar de fitoplasmas, pero primero quiero comentarles quiénes somos el grupo de investigación y por qué estudiamos fitoplasmas. En el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, una línea de investigación muy importante ha sido los virus de plantas. Históricamente nosotros continuamos esa línea de investigación, tanto así que de las 4 áreas de investigación en que se divide el centro, hay un área de virus y otros patógenos de plantas, y dentro de esta área hay 2 laboratorios, uno de biología molecular de virus y otro que actualmente nos llamamos la FOB, Laboratorio de Fitopatógenos Obligados y sus vectores. Si bien el énfasis de nuestra investigación era los virus de plantas, con el pasar del tiempo fuimos incorporando otras enfermedades de plantas. ¿Por qué? Resulta que desde mediados o finales de 1990, la década de los 90, llegaban enfermedades o muestras o aparecían enfermedades en el país que se creía que eran de índole viral. Pero donde empezamos a estudiarla, resultó que aparecían viroides, aparecía Xylella fastidiosa, que ya es una bacteria, y las bacterias Candidatus fitoplasma y Candidatus liberibacter, que son de difícil cultivo o no son cultivables y por sus características se confundían. Entonces, poco a poco, aquí les puse solo unos pocos nombres. Déjenme ver esto. Uy, no me apunta. No. Bueno, no estoy logrando que el puntero… Bueno, les puse unos pocos nombres, pero hemos cambiado muchas veces de nombre. Entonces llegó un momento en que era tal el nombre que hace poco cambiamos. Entonces, para que sepan que somos el mismo grupo de investigación de hace mucho tiempo, solo que hemos cambiado nombre y hemos incorporado otras líneas de investigación a lo largo de los años. Ahora bien, ¿qué son los fitoplasmas? Tenemos que son bacterias gram positivas, son de la división Firmicutes. Aquí este puntero no me ayuda. Bueno, aquí los pueden ver con el asterisco. Están dentro del floema de las plantas. Eso es muy importante, son parásitos obligados. Ellos no viven en forma libre, no los podemos cultivar en placa de Petri. Ellos solo viven dentro del floema, que es como el sistema vascular de las plantas para mover fotoasimilados y solutos. Y también pueden vivir en los insectos fitófagos que se alimentan de plantas, que los pueden transmitir. Y tienen importancia económica. Hay enfermedades como en el cocotero, como en la vid, como en ciruela, en durazno, que son muy importantes a nivel mundial. ¿Por qué su importancia económica? Por los síntomas, que son muy variados y pueden ser letales. Imagínense en la ilustración primera, flores ornamentales. Vean la flor sana y en cambio vean una flor afectada por fitoplasmas. Obviamente nadie va a querer comprar esa flor, pequeña, verde. Igual la manzana, es de la misma variedad, la manzana sana y cómo se ve una manzana afectada por fitoplasmas. Entonces tenemos que tienen una importancia económica alrededor del mundo y pueden llegar a ser, ¿verdad?, causar grandes pérdidas en los cultivos. Ahora bien, su transmisión en la naturaleza y principalmente se transmiten por insectos.
varias familias dentro del orden Hemiptera. El orden Hemiptera son insectos chupadores, su aparato bucal es un estilete como una aguja hipodérmica que se alimentan del floema, y justamente los grupos que se alimentan del floema es donde podemos encontrar vectores de fitoplasmas. Y es una transmisión que llamamos circulativa propagativa, es decir, el fitoplasma viaja a través de todo el cuerpo del insecto hasta llegar a las glándulas salivales, y entonces durante la salivación y durante la alimentación que transmiten el fitoplasma, y el fitoplasma se multiplica, se replica dentro del insecto. Entonces también podríamos verlos como patógenos de esos insectos, lo cual resulta muy interesante. También hay casos de transmisión por semilla, no muchos. Hay casos también que se sabe que son transmitidos por conexiones de plantas parásitas que establecen conexiones vasculares. Y después está la acción del hombre, que se transmiten por injerto, por la reproducción vegetativa de cultivos. No sé si soy yo. Bueno, ya. Ahora, ¿qué? Las técnicas de estudio. Tenemos que hay muchas técnicas para estudiar los fitoplasmas, pero principalmente las más utilizadas y las que nosotros utilizamos está la microscopía electrónica, que fue la primera forma como se pudieron evidenciar. Son tan pequeños como viven dentro de células de otros organismos que la microscopía de luz no es suficiente. Y aquí, gracias a Dios, tenemos el CIEMIC con las facilidades. Y después la otra manera de detectarlos es técnicas moleculares, la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR, en donde amplificamos una región específica de ADN, y esa región es el ARN ribosomal 16S, que es característico único de las bacterias. Y dentro de este nosotros amplificamos, o la prueba solo amplifica específicamente el de fitoplasmas. Su taxonomía, como no se cultivan, no podemos hacer pruebas bioquímicas, es compleja y se hace solo basada en la secuencia del 16S. Entonces, por variaciones del 16S es que se llaman los diferentes grupos y subgrupos de fitoplasmas. Por ejemplo, 16S ribosomal grupo 1, subgrupo B. O 16S ribosomal grupo 13, subgrupo A. Son estos aquí. Ok. Entonces, ¿qué les decía? Como que a partir del 2000 empezamos a estudiar fitoplasmas. Pero antes de que empezáramos a estudiar fitoplasmas para el país, solo se sabía de dos fitoplasmas. Uno asociado a maíz y otro asociado a una leguminosa, que había sido reportado en todo Centroamérica. Pero una vez que empezaron estas investigaciones, que principalmente estas 2 décadas de investigaciones fueron el trabajo de William Villalobos y Lisela Moreira, ambos investigadores del 6BCM, que en este momento están pensionados, pero siguen participando como profesores ad honorem en estas investigaciones. A partir de ese momento se empezaron a encontrar en chayote, en tacaco, en poró, en frijol, en el árbol de guásimo, en soya, en chile dulce, en maracuyá. Hubo un reporte que sí no fue hecho por nuestro grupo de investigación, sino por otros investigadores en yuca. Y recientemente lo detectamos en el árbol de jagua y en una asterácea del Cerro de la Muerte, bueno, el Cerro Bellavista, lo que llamamos Cerro de la Muerte, que es la geratina nisocroma. Y aquí pueden ver un árbol de guásimo. El síntoma de los fitoplasmas también induce una sobrebrotación, hojas pequeñas, entrenudos cortos. Entonces yo digo que los árboles se vuelven como bonsái, se ven así muy tupidos y pequeñitos. Y estos son otros síntomas aquí vistos en el país. Vemos la sobrebrotación, vemos la filodia, la virescencia, cómo las flores se atrofian, se reducen en tamaño y se vuelven verdes. O sea, es como que hay una desdiferenciación de los pétalos otra vez a hojas. Es un síntoma bastante interesante. Hay aborto floral, entonces vean cómo en soya hay producción y con infección por fitoplasma no hay producción. Y vean en chayote, estos 2 primeros chayotes de las 2 primeras filas son chayotes sanos. Vean los chayotes de plantas infectadas. Se reduce el tamaño, se deforman. Recientemente han habido nuevas detecciones, como por ejemplo en el guacamayo, en espabel y en el árbol de uruca. Pueden ver síntomas también muy fuertes, una atrofia de las ramas y de las hojas. Entonces, como les estoy mostrando, ya tenemos 2 décadas de estudiar fitoplasmas y entonces surgió la iniciativa de una nueva línea de investigación que sea más bien estudiar la transmisión y estudiar a los vectores, su ecología, su biología. Y eso es importante porque nos permite producir información básica para el manejo, para las estrategias de manejo de estas enfermedades. Entonces, actualmente tenemos 2 objetivos generales en esta nueva línea y proyectos activos asociados. Por un lado, buscamos identificar las especies vectoras de fitoplasmas y para eso hay un proyecto activo, el de taxis para fitoplasmas. Y también queremos conocer del ciclo de vida, de la ecología, la diversidad de los insectos vectores de fitoplasmas y tanto de Xylella fastidiosa, que ya les comentaré,
Y para eso tenemos activo el proyecto Cicadélide en Agroecosistemas de Costa Rica. Entonces, como parte de esta nueva línea de investigación, estamos proponiendo al árbol de uruca como un modelo de investigación. Tenemos que la uruca, Trichilia javanensis, en ella se detectó hace poco un fitoplasma del grupo del 16S7, que está asociado a la especie de Candidatus fitoplasma fraxini, que este es común en árboles de Sudamérica. Y hemos visto tanto el árbol como la infección por fitoplasma, la sintomatología muy común en el Valle Central. Entonces, como un sistema de estudio, el tenerlo cerca, accesible, el que sea común, resulta muy ventajoso. Siguiendo con esta lógica, dijimos, aprovechemos los terrenos de la Universidad de Costa Rica, que sean un laboratorio a cielo abierto. Y entonces iniciamos muestreos en el campus Rodrigo Facio y aquí Ciudad de la Investigación, en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baldriz Moreno, que está en Alajuela, la Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Bolio Mata, que está en Cartago, en el Alto de Chomogo, y también incluimos el Colegio de Ingenieros Agrónomos, donde sabíamos que hay árboles de uruca y que te presentan la sintomatología. Y lo que hacemos es que mensualmente vamos a colectar insectos asociados a estos árboles. Inicialmente hicimos un levantamiento de cuántos árboles de uruca encontrábamos en estos lugares y evaluarlos. No evaluamos todos los árboles. Solamente aquí en la sede Rodrigo Facio y Finca 2 logramos hacer un inventario, un mapeo de más de 100 árboles, por lo que ven que es bastante común. De esos 100 evaluamos 31 y 12 fueron positivos para fitoplasmas. En el Colegio de Ingenieros Agrónomos, 4 fueron positivos de 5 evaluados. Para el caso de la estación Fabio Baldriz, 8 positivos de 12 evaluados. Y para el caso de la estación experimental de ganado lechero, 3 positivos de 10 que fueron evaluados. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad común. En general, estamos encontrando alrededor de un 50% de infección. Entonces, como un modelo de estudio, sí pareciera muy positivo. ¿Qué es lo que hacemos? Cada mes recolectamos insectos alrededor de los árboles de uruca que identificamos como positivos. Los insectos se traen a campo y se separan en morfoespecie. Morfoespecie es un concepto que se usa cuando todavía no podemos identificar el género o la especie, pero por la forma, por el color, los vamos separando temporalmente para que posteriormente los taxónomos le asignen nombres. Entonces así tenemos diferentes morfoespecies ahí que vamos identificando, se separan con aspiradores manuales, es un trabajo lento, y después los ponemos sobre árboles de uruca a alimentarse con mangas hechas de tela tipo tergal o telas que permitan confinar a los insectos. Aquí se ven los insectos alimentándose a través de esas telas. ¿Qué es lo que hacemos? Un ensayo de transmisión en donde tenemos plantas de uruca en invernadero que previamente las probamos por PCR para garantizar que están libres de la enfermedad. Vamos todas las semanas a campo, traemos insectos, se ponen grupos de insectos de 1 hasta 10 individuos, pero de la misma morfoespecie en una planta. Se les da 3 días en que ellos pueden alimentarse de la planta y durante esa alimentación podrían transmitir si son virulíferos. Eso es lo que se llama el periodo de acceso a la inoculación. Posteriormente se desmonta el ensayo. Las plantas se llevan a un invernadero separado, un invernadero diferente, donde cada 6 meses se van a evaluar para ver si logramos detectar transmisión del fitoplasma, y los grupos de insectos de cada planta también se evalúan por PCR, de manera que vamos generando datos pareados, el árbol y el grupo de insectos correspondientes. En este momento, a un corte a agosto del 2022, empezamos desde agosto del año pasado, hemos montado 197 ensayos de transmisión, es decir, 197 árboles y un total de 524 individuos de insecto. Obviamente hemos encontrado varias limitantes. Hubo ataques de arañas que no veíamos, que venían escondidas en las plantas y se comían los insectos. Entonces, al desmontar, 3 días después, solo encontramos pedazos de cuerpo o se escapaban por los poros de la tela, entonces hubo que ir cambiando el tipo de tela o revisar bien las plantas antes de montar ensayos y así. Entonces, de esos 524 logramos recuperar 401 individuos de insecto. Para todos estos insectos se ve si son hembras o machos, porque muchos de estos insectos no hay información, no sabemos cuál es la proporción hembras-macho en la naturaleza. Y podemos estar estimando de una forma tal vez burda inicialmente la riqueza, es decir, cuántas especies hay en cada sitio. Y vemos que en general ya llevamos 84 morfoespecies distintas montadas. Entonces parece que hay mucha diversidad de estos insectos también en estos ambientes.
Ahora bien, al hacer las pruebas moleculares, como les dije, se hacen 6 meses después y al año. Entonces, de esos 197 no todo ha sido evaluado. Todavía tenemos muchos árboles por evaluar y muestras en el congelador. Pero de lo que se ha evaluado, resaltan estas dos morfoespecies. La morfoespecie 1, que aquí se las presento, eso es un individuo que ya sabemos que pertenece al género Scaphytopius. Resulta que de 10 grupos de insectos evaluados, 5 han resultado positivos para fitoplasma, un 50%, lo que ya da un buen indicio. Claro que detectar el fitoplasma dentro del insecto no es un indicativo de transmisión per se, puede ser que solamente se alimentó de una planta infectada. Pero de los árboles correspondientes, ya 7 fueron evaluados y 2 dieron positivo. Y los 2 que dan positivo corresponden a grupos de insectos que también dan positivo. Entonces ya estamos teniendo evidencia seria para poder decir que Scaphytopius sí es un vector. Igual necesitamos continuar para tener mayor números. Y tenemos indicios de una segunda morfoespecie en donde ya un grupo de insectos dio positivo y el árbol correspondiente a ese grupo de insectos también dio positivo. Para confirmar, en el caso del Scaphytopius, la morfoespecie 1, se secuenció el amplicado de insecto y la secuencia corresponde con la secuencia del fitoplasma que hemos detectado en los árboles en campo. Entonces ya estamos logrando identificar los primeros vectores. Ahora, ¿qué sucede? Pues continuamos trabajando en ensayos de transmisión, un montón de PCRs, un montón de muestras en el congelador y un montón de arbolitos de uruca en invernadero que a los 6, al año y medio, a los 2 años hay que estar evaluando. Queremos hacer la identificación morfológica de todas esas morfoespecies de insectos y también complementarlo con identificación molecular y realizar ensayos de alimentación. Ahora bien, ¿qué son las perspectivas a futuro? Tenemos que ese paso de solo detectar fitoplasmas a estudiar los transmisores y hacer el ensayo de transmisión nos permite a futuro una investigación más compleja y poder estudiar las interacciones, porque ya tenemos plantas que sabemos en qué momento fueron infectadas. Y entonces ahora podemos empezar a estudiar cómo se da la distribución de la infección a lo largo de la planta y en el tiempo. Entonces estudiar la infección espacio y temporalmente. Y podemos estudiar las interacciones que se dan entre los 3 organismos. Entonces estamos muy emocionados o esperamos que poder hacer investigación más compleja a futuro. Además, esta investigación se ha beneficiado mucho de colaboración, en este caso con el CIET, el grupo del doctor Carlos Chacón, quienes estudian otra enfermedad, también por bacterias de planta, Xylella fastidiosa, que tiene muchas similitudes y comparte que dentro de las mismas familias de insectos hay vectores de esta enfermedad, pero lo interesante es que esta bacteria vive en el xilema de las plantas, que es otro sistema vascular, digamos de conducción, pero este es principalmente conducción de agua y es unidireccional, sigue la corriente de evapotranspiración de las raíces hacia la atmósfera. Entonces, ese contraste y comparación de los 2 sistemas nos está ayudando a sacarle más jugo y entender más nuestros resultados, y entonces esa comparación o ver los sistemas desde 2 puntos de vista con el grupo de CIET de micro también está potenciando la investigación. Ahí tal vez para hacer la cuña a favor de la colaboración. Con eso, agradecerles, decirles, ¿verdad? Yo soy aquí la cara, el vocero hoy, pero realmente es un grupo de investigación muy grande que ha trabajado, de la gente del laboratorio LAFOB en CIBCM, los que hacemos docencia estamos inscritos a la Escuela de Agronomía, y ahí de la UNED, la doctora Carolina Godoy, que es la especialista en la identificación de los cicadélides, la colaboración con el CIET, Facultad de Microbiología, con el doctor Carlos Chacón y con la máster Ana Mariel Zúñiga, y claro, estos 20 años de investigación en fitoplasma se han logrado en mucho gracias al financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación en múltiples proyectos. Con eso agradecerles la atención y aquí enseñarles en Tacaco, esto es microscopía electrónica hecha aquí en el país, podemos ver los fitoplasmas dentro de un vaso del floema de una planta de Tacaco. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentarios? Muchas gracias. Realmente una investigación muy importante, sobre todo pensando en todos aquellos cultivos que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Y cómo, digamos, en este caso, la investigación básica definitivamente es sumamente importante para ayudarnos
en la parte agrícola del país, ¿verdad? A mí me llama la atención estos fitoplasmas, entonces es el insecto el vector, pero se transfiere entre las plantas por su semilla. En algunos casos, no para todos los cultivos en que se sabe que hay infección, pero en algunos se ha demostrado la transmisión por semilla. Eso en un porcentaje bajo, eso sí. Ok, entonces, ¿qué se sabe, digamos, de los fitoplasmas que afectan los cultivos típicos del país? Por ejemplo, el café, la caña de azúcar, la piña, ¿qué se sabe de esos? En café, aquí en el país no se ha detectado fitoplasmas y sí se investigó en algún momento algunos síntomas. Lo que se encontró fue esta otra bacteria, Xylella fastidiosa. En piña, hasta el momento que yo conozca, no hay reportes de fitoplasmas, pero sí, digamos, el frijol, que era importante para nosotros, el frijol sí se sabe que afecta al fitoplasma. Hubo una asociación con una enfermedad que llaman el amachamiento del frijol, que las flores son estériles, se pierde producción, solo que ahí todavía no se ha logrado confirmar los postulados de Koch por el problema que no se pueden aislar, que es la forma de mostrar patogenicidad. Entonces existe también la asociación con un nemato. Entonces digamos que ahí estamos mitad y mitad, pero sabemos que esas plantas afectadas por la enfermedad de amachamiento tienen fitoplasma, pero también hay un asocio de un nemato. Entonces digamos que no se ha logrado esclarecer. Y en el maíz, aunque ya el maíz tal vez no es tan importante como cultivo, y eso es en toda la región latinoamericana, la enfermedad del achaparramiento del maíz por el fitoplasma es muy problemática, realmente produce pérdidas importantes y hasta el día de hoy es muy investigada. En México uno encuentra artículos recientes que siguen estudiando este fitoplasma en maíz. Y dado que usted conoce de fitoplasma, se considera que es un patógeno, pero ¿no podría ser beneficioso de alguna forma? Ok, sí, existe todo un debate, ahora unos estudios muy interesantes de ese continuo que hay de simbiosis o de asociaciones mutualistas a patogénesis, ¿verdad? ¿En qué categoría? Porque tal vez inicialmente desde un punto de vista del hombre antropomórfico decimos enfermedad porque afectaba a un cultivo que nos interesaba. Sí se sabe, por lo menos hoy en día, lo poco que se ha podido hacer molecular, ahora que existen formas de tener genomas y expresión, digamos, los fitoplasmas sí tienen efectores, que son estas moléculas que ellos usan como armas contra las plantas, que son factores de transcripción. Entonces, el fitoplasma produce el factor de transcripción y lo libera a la célula hospedera de la planta. Y este factor de transcripción altera la expresión de los genes de la planta, de manera que vemos esos sobrebrotamientos, toda esa alteración, pero se sabe que esto de alguna manera beneficia, porque entonces si hay una sobrebrotación hay mucho más haces vasculares, entonces hay más espacio para que él pueda vivir. Entonces se ha visto que realmente sí, digamos que sí tienen la intención, podemos decir patogénica, porque ellos tienen moléculas para alterar la planta para su beneficio y eso claro altera la fisiología de la planta. Ahora sí, lo que se conversa es de dónde se originan, si tal vez se originaron de bacterias que eran endosimbióticas de plantas, pero lo que más se cree es que tal vez derivan de los insectos, que eran bacterias originalmente que infectaban a los insectos y como estos insectos fitófagos se alimentaban de plantas, en algún momento se dio la transmisión. De hecho, tal vez se me olvidó mencionarlo, aunque ahí lo tenía apuntado, inicialmente cuando se vieron los primeros reportes de fitoplasmas, les llamaban mycoplasma-like organisms, organismos tipo micoplasma, porque en ese momento, ¿verdad? En los 70, los 60, lo que se sabía eran algunos micoplasmas que eran enfermedades en humanos y veían estas bacterias en plantas muy semejantes, tal vez con propiedades parecidas, entonces les llamaban micoplasmas de plantas. Entonces se cree que derivan más de un linaje que tal vez es más patogénico a células animales, pero que evolucionó a este nuevo nicho de plantas. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias, buen día. Muchas gracias a don Mauricio por habernos acompañado y haber abierto este ciclo de conferencias.